Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube Profe Carlos Romero. En esta ocasión vamos a representar una función racional calculando todos los apartados importantes, que serían el dominio, la simetría, los puntos de corte con los ejes y el signo de la función, las asíntotas, el crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos, y la curvatura y los puntos de inflexión. Una vez que he hecho todo esto, pues ya estaría en condiciones de representar la función. Bien, vamos a empezar con el dominio. Para calcular el dominio de una función racional, el dominio de una función racional son todos aquellos puntos que satisfacen la función, es decir, aquellas x's para las que yo puedo calcular una y. En una función racional yo no le puedo calcular una y a un valor que hace cero el denominador, es decir, esos puntos no van a pertenecer al dominio. Luego, yo cojo el denominador y lo igualo a 0 y me sale x igual a 1. En 1 va a ser un punto que no pertenezca al dominio y para los demás sí que voy a ser capaz de calcular una y. Luego, escrito en matemático, dominio de f de x es todos los números reales menos el 1, y otra forma de escribir esto es de menos infinito a 1, unión de 1 a infinito. En el apartado B me piden que calcule la simetría de la función. Las funciones pueden presentar dos tipos de simetría, o presentan una o presentan la otra, o no presentan ninguna. Una es simetría axial, que se llama, que es respecto del eje y, ¿vale? Este es el eje y, y aquí he dibujado una función que presenta simetría axial. ¿Qué ocurre cuando una función tiene simetría axial? Pues que si tú pudieras doblar la pizarra, esta parte de la función quedaría solapada con esta parte de la función. O lo que es lo mismo, para un valor de x te da un valor y f de x, para el mismo valor de x con signo negativo te da el mismo valor de y. Es decir, una función presenta simetría axial cuando f de x es igual a f de menos x para todos los valores de x. O sea, no para uno, sino para todos. La otro tipo de simetría es la simetría respecto del origen de coordenadas. Entonces, una función presenta simetría respecto al origen de coordenadas cuando, para cualquier valor de x, f de x, es igual que menos f de menos x. Es decir, por ejemplo, vamos a ver en este caso, si x vale 1 y la imagen de x es 1 también, es decir, cuando entra 1 en la función, la función devuelve 1, ¿vale? F de 1 es igual a 1. Bueno, y f de menos 1, ¿vale? Es menos 1. Es decir, cuando entra este mismo número, pero con signo negativo, o sea, el opuesto de 1 es menos 1, sale el opuesto de la imagen, que también es menos 1, ¿vale? Esto es igual a f de menos 1. F de menos 1 es menos 1. Luego tendría yo aquí menos 1. Y ahora ya es igual. 1 es igual a menos 1. Y entonces ahí tendríamos simetría respecto del origen. Cuando una función es simétrica respecto del origen, si tú pudieras doblarla dos veces, una vez respecto del eje y la otra respecto del eje x, esta parte de la función y esta parte de la función te quedarían solapadas. Si yo puedo doblar así y luego puedo doblar así, quedarían solapadas. Bueno, esta función no va a tener ninguna de las dos simetrías, pero es conveniente comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues voy a calcular f de x y f de menos x y voy a ver que no es igual. F de x ya sé lo que es x al cuadrado partido de x menos 1. Y f de menos x consiste en sustituir menos x donde pone x. Entonces yo pondré menos x al cuadrado partido de menos x menos 1. ¿Y es esto y esto igual? Pues bueno, el lado izquierdo me queda x al cuadrado partido de x menos 1, y el lado derecho, si yo elevo esto al cuadrado, me queda x al cuadrado, porque cuando una potencia par tiene base negativa, pues el resultado de la potencia es positivo, pero aquí abajo me queda menos x menos 1. Y esto no es igual. Por ejemplo, si sustituimos el 2,
vamos a verlo con un número. 2 al cuadrado es 4 y 2 menos 1 es 1. 4 partido de 1, 4. Si sustituyo aquí el 2, 2 al cuadrado es 4, menos 2 menos 1, menos 3. Ya se ve que para un valor, cuando x vale 2, pues esto no es simétrico, ¿vale? Ya se ve claramente. Entonces, no tiene simetría axial. Vamos a comprobar ahora que tampoco tiene simetría respecto del origen. Tengo que hacer la misma cuenta, es decir, f de x es x al cuadrado partido de menos x menos 1 y menos f de menos x es menos x al cuadrado partido de menos x menos 1. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Lo que he hecho aquí es poner este menos y sustituir donde había una x, poner un menos x. ¿Vale? Ahora voy a hacer la cuenta. En el lado... Perdón, esto queda así. En el lado izquierdo queda x al cuadrado partido de x menos 1. Y en el lado derecho queda menos x al cuadrado partido de menos x menos 1. Bueno, este menos me podría cambiar todos los signos del denominador y entonces quedaría esto, x al cuadrado partido de x menos 1 igual a x al cuadrado partido de x más 1. No, este menos, igual que me puede cambiar los signos del numerador, podría cambiarme los signos del denominador y quedaría x más 1. Y ahora ya se ve claramente que esto y esto, pues no es lo mismo. ¿Vale? Entonces ya queda claro que no tiene simetría axial y no tiene simetría respecto del origen. No es simétrica respecto el origen. Ahora lo que voy a hacer es calcular los puntos de corte con los ejes y el signo de la función. Para calcular los puntos de corte con el eje x tengo que hacer y igual a 0, con lo cual resolvería esto, x al cuadrado partido de x menos 1 es igual a 0, esto pasa al otro lado multiplicando y me queda x cuadrado igual a 0, con lo cual x es igual a 0. Luego solo hay un punto de corte con el eje x, que es el 0, 0. Para hacer los puntos de corte con el eje y tengo que sustituir x por 0 y calcular f de 0, que también vuelve a salir 0 partido de 0 menos 1, 0 partido de menos 1, es decir 0. Luego este mismo punto de corte, el 0, 0, también es el punto de corte con el eje y. Solo tenemos un punto de corte que es el 0, 0, que es el mismo punto de corte para el eje x y para el eje y. Vale, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el signo. Para calcular el signo de la función, nosotros tenemos que tener en cuenta tres intervalos. Desde menos infinito a 0, porque sabemos que en 0 hay un punto de corte. De 0 a 1, porque en 1 hay se rompe el dominio, en 1 no existe una función, pero presumiblemente habrá una asíntota vertical, que la hay, luego la calcularemos. Y entonces, al no ser continua la función, puede ser que salte, que suba del eje de menos 0, o sea, de los números negativos a los números positivos. Es decir, conclusión, aquellos puntos que no pertenezcan al dominio, como el 1, los tengo que considerar a la hora de calcular el signo. Entonces tengo tres intervalos, de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Ahora lo que voy a hacer es tomar un punto en cada uno de estos intervalos y sustituirlo en la función, para ver si me queda por encima del eje o por debajo del eje. Aquí voy a tomar de representante, por ejemplo, menos 1, aquí voy a tomar, por ejemplo, 0,5 y aquí voy a tomar de representante 2. Y lo voy a sustituir en la función. Si cuando yo calcule f de menos 1, que lo voy a calcular ahora, la función me sale positiva, significa que en todo el intervalo que va de menos infinito a 0, la función es positiva. Porque si fuera en algún punto negativa, forzosamente, como es continua en ese intervalo, tendría que haber cortado al eje x. Luego hago a f de menos 1, sustituyo menos 1 aquí, y queda menos 1 al cuadrado partido de menos 1
menos otro, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 menos 1 menos 2, esto es menor que 0. Luego, la función es negativa, o f de x es negativa, en el intervalo que va de menos infinito a 0. Vale, ahora vamos a calcular f de menos 0,5. Sustituyo menos 0,5 al cuadrado partido de menos 0,5 menos 1. Menos 0,5 al cuadrado es 0,025, o sea, 0,25, perdón. Partido de menos 1,5. Como lo de arriba es negativo, positivo y lo de abajo es negativo, todo esto queda negativo. Luego, f de x es menor que 0 en 0,1. Y por último, si yo calculo f de 2, tenemos que esto queda 2 al cuadrado partido de 2 menos 1, esto sale 4, que es mayor que 0. F de x es mayor que 0 en el intervalo que va de 1 a infinito. Ya con esto sabemos que aquí la función es negativa, aquí la función es negativa también, y aquí la función es positiva. Esos son los intervalos o el signo de la función. En el siguiente apartado lo que vamos a hacer es calcular las asíntotas. Una función racional suele tener asíntotas verticales en aquellos puntos que no pertenecen al dominio, en este caso x igual a 1, ahora comprobaremos que existe así, y suele tener asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas, aunque no siempre. En este caso, como el grado del numerador es exactamente 1 mayor que el grado del denominador, o sea, el grado del polinomio del numerador es mayor por 1 que el grado del polinomio del denominador, entonces sé que voy a tener una asíntota oblicua, ¿vale? Vamos primero a calcular la asíntota vertical. Para calcular la asíntota vertical hay que hacer el límite cuando x tiende a aquellos puntos que no pertenecen al dominio. Como el dominio de nuestra función es todos los números reales menos el 1, este punto es el al que voy a hacer el límite. El límite cuando x tiende a 1. Entonces, de x cuadrado partido de x menos 1. Sustituyo 1 en la función y me queda 1 partido de 0. Bueno, 1 partido de 0 es más menos infinito. No sabemos si va a más infinito o a menos infinito, hay que calcularlo. Entonces, la manera de calcularlo es haciendo los límites por la izquierda y los límites por la derecha, cuando x tiende a 1. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de f de x consiste en sustituir un número un poquito más pequeño que 1, infinitamente más pequeño que 1, por ejemplo 0, un montón de 9, 9, 9, 9, 9, 9, y ver hacia dónde tiende la función. Si yo sustituyo un número un poquito más pequeño que 1, por ejemplo 0,99999 al cuadrado, aquí, y abajo tengo 0,99999 menos 1, lo de arriba es prácticamente 1, esto es prácticamente 1 y 1 al cuadrado es 1, y lo de abajo me va a ir tendiendo a 0, a medida que voy poniendo aquí más 9 me acerco más a 0, ¿vale? Pero es un 0 que me acerco por los números negativos, porque 0,999999 siempre va a ser más pequeño que 1, y cuando yo haga la resta esto queda menos 0,00001. Luego, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función va a ser, aquí tengo positivo y aquí abajo tengo un 0, pero un 0 negativo, digamos, con lo cual me voy a menos infinito. Y por otro lado, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, lo que tenemos que hacer es sustituir 1, muchos ceros y un 1, entonces igual, aquí el numerador aproximadamente queda 1, y en el denominador va a quedar 0, muchos ceros y un 1, pero positivo.
Luego, a medida que yo voy tomando valores cada vez más cercanos a 1 por la izquierda, pero un poquito mayores, es decir, tengo 1, cada vez más ceros y ahí al final un 1, pues esto va a tender, esta cuenta se va a hacer cada vez más grande y va a tender a infinito. Pero a infinito positivo, porque este es positivo y este es positivo. En conclusión, el límite por la izquierda da menos infinito, el límite por la derecha da más infinito. Con esto habríamos calculado la asíntota vertical. Ahora vamos a calcular la asíntota oblicua. Una asíntota oblicua es una asíntota que tiene pendiente, con lo cual, al ser una recta con algún tipo de pendiente, tiene que tener la forma I igual a mx más n, donde los valores m y n, esto es lo que tenemos que calcular para determinar nuestra asíntota. Vale, para calcular el m, vamos a hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x partido de x. Entonces, voy a hacer esta cuenta, voy a poner límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido de x menos 1 partido de x. Si yo opero aquí, esto me queda límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado partido de x al cuadrado menos x. Si yo ahora hago este límite sustituyendo infinito, me queda infinito partido de infinito, que es una indeterminación. Para resolver esta indeterminación, yo lo que tengo que hacer es quedarme con los monomios de mayor grado. Cuando tengo una función racional donde tengo un polinomio arriba y un polinomio abajo, puedo resolver la indeterminación quedándome con los monomios de mayor grado, cuando la indeterminación es del tipo infinito partido de infinito. Entonces me quedo con los monomios de mayor grado, que sería x al cuadrado partido de x al cuadrado, y ahora ya simplifico algebraicamente y me queda un 1. Luego, m es igual a 1. También tendría que hacer el límite cuando x tiende a menos infinito. Porque en esta función tiene una única asíntota oblicua, va a tener una única asíntota oblicua, que va a ser la misma asíntota cuando voy a infinito y cuando voy a menos infinito. Pero ocurre, hay algunas funciones raras, pero algunas funciones irracionales tienen asíntotas oblicuas distintas si voy a infinito o si voy a menos infinito. Entonces, en este caso, ya estoy comentando, en todas las funciones racionales es la misma asíntota en ambos sentidos, a más infinito o a menos infinito. Pero si no estoy seguro y quiero saber si hay dos asíntotas distintas, tendría que calcular el límite cuando x tiende a menos infinito. Calcular un límite cuando x tiende a menos infinito es lo mismo que calcular un límite cuando x tiende a infinito sustituyendo x por menos x. Entonces, yo tendría que calcular este límite de menos x al cuadrado partido de menos x al cuadrado menos menos x. Y resulta que este límite voy a tener que calcular el límite de x al cuadrado partido de x al cuadrado más x. Cuando yo calcule ese límite me va a salir infinito partido de infinito, me voy a tener que quedar con los monomios de mayor grado y va a volver a dar 1. Como os he dicho, la asíntota oblicua es la misma en las funciones racionales cuando voy a infinito y a menos infinito. Bueno, ya tenía que calcular el m y el n lo hemos calculado, es 1. 1. Ahora vamos a tener que calcular el n.
Para calcular el n tengo que hacer otro límite distinto. Tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos mx, donde m es el valor que he calculado antes. Luego, límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido de x menos 1 menos x. Antes de hacer los límites y tal, voy a hacer la cuenta, y entonces se me van a simplificar las cosas y lo calculo. Entonces, para hacer este límite, hago el mínimo común múltiplo, reduzco a común denominador, y entonces queda x cuadrado menos x por x menos 1, todo ello partido de x menos 1, ¿vale? Multiplicado esta fracción, numerador y denominador, por x menos 1, y ya lo he puesto en una única fracción. Cuidado con este menos, que me va a cambiar los dos signos cuando opere ahí, con lo cual queda límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado menos x cuadrado más x partido de x menos 1, este se va con este y me queda límite cuando x tiende a infinito de x partido de x menos 1. Si yo sustituyo por infinito, queda infinito partido de infinito, que es una indeterminación. Recapitulamos. Opero esto con esto y me queda x al cuadrado, luego menos x al cuadrado y menos con menos más x. Este x al cuadrado se va con este y me queda x partido de x menos 1, sustituyo por infinito, infinito partido de infinito, que es indeterminación, y ahora me quedo con los monomios de mayor grado, y queda x partido de x, que es 1. Cuando hago el límite cuando x tiende a menos infinito, también me sale 1, haciendo los límites de la misma manera, no lo voy a repetir. Y entonces tenemos que la asíntota, hay una única asíntota oblicua, que con m y n igual a 1, luego la ecuación de esa recta será igual a x más 1. Esta es mi asíntota oblicua. Cuando represente la función al final, pues tendré que representar esa recta también para poder representar la función bien. Hay una manera más fácil para calcular las asíntotas oblicuas cuando tenemos una función racional, pero esta manera solo la podemos aplicar cuando tenemos una función racional de este estilo. Y es aprovechar que tenemos aquí un cociente de dos polinomios para escribir esto de la siguiente manera. Voy a dividir esto entre esto. Entonces tendría x al cuadrado entre x menos 1, si yo divido estos polinomios, es a x por x cuadrado, viene aquí restando, x por menos 1 menos x, viene aquí sumando porque cambia el signo, aquí se va, y aquí queda x, y ahora divido x entre x menos 1, que da a 1, 1 por x, x viene aquí restando, 1 por menos 1, menos 1, que viene aquí sumando, y entonces este y este se van y me queda de resto 1. Es decir, si yo utilizara el algoritmo de la división, cuando divido esto entre esto, me queda el cociente y el resto. Es decir, cuando yo hago una división, es dividendo es igual a divisor por cociente más el resto. Cuando yo divido, la prueba de la división que me enseñaron en tercero o en cuarto de primaria me decía que el dividendo era igual al divisor por el cociente más el resto. Ahora, lo que hemos hecho aquí es dividir, dividendo entre divisor es igual a divisor por cociente más el resto entre divisor, divido todo en los dos lados entre el divisor. Estoy haciendo esto para que entendáis por qué se puede hacer así. Luego, dividendo entre divisor, si yo esto lo separo en dos fracciones, queda divisor por cociente partido de divisor más resto partido de divisor, este se va con este y me queda que dividendo
partido de divisor es cociente más resto partido de divisor. Es decir, dividendo entre divisor lo puedo poner igual a cociente, que es x más 1, más resto partido de divisor. Es decir, 1 partido de x menos 1. En el límite, cuando x tiende a infinito, esta parte de aquí se va a hacer 0. Es decir, cuando yo sustituyo x por un número muy grande, esto se hace 0, porque es 1 partido de un número muy grande que se queda 0. Entonces, la función original básicamente es esto de aquí más esta parte de aquí, que en el infinito tiende a 0. Es decir, la función original se comporta como una recta, por eso esto es la asíntota oblicua. Conclusión. Para calcular una asíntota oblicua haciendo la división de polinomios, yo divido los polinomios y me quedo con el cociente. Este va a ser la asíntota oblicua. ¿Por qué el cociente es la asíntota oblicua? Porque cuando yo escribo esta función de esta manera, cuando los números son muy grandes, esto se hace cada vez más pequeño, y entonces esta función f de x igual a x cuadrado partido de x menos 1 se parece cada vez más a esta, porque esto cada vez es más cercano a 0. ¿Vale? Con lo cual efectivamente converge hacia la asíntota x más 1. Esto os lo explico por lo siguiente. Cuando tengáis una función racional, donde el grado del numerador es mayor por 1 que el del denominador, y por lo tanto tenga una asíntota oblicua, podéis hacer esta cuenta directamente en vez de los límites que os he puesto antes. Lo único es que los límites me sirve para calcular asíntotas oblicuas a cualquier tipo de función. Por rara que sea, por difícil que sea, yo hago los límites y lo calculo. Y sin embargo, el truco de dividir dividendo entre divisor o numerador entre denominador, solo lo puedo aplicar a las funciones racionales. Con lo cual, este truco está muy bien, es más sencillo, es más fácil y es más rápido, pero solo me sirve para este tipo de funciones, no para las demás. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora lo que vamos a calcular son los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y mínimos. Para ello necesito calcular la derivada de esta función. Como esta función es un cociente, yo tengo que f' de x será derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, partido del segundo al cuadrado, donde g es esto y h es esto. Luego, vamos a hacer la cuenta. Derivada del primero, 2x por x menos 1, menos el primero sin derivar, que es x al cuadrado, por la derivada del segundo, que es 1, partido todo ello de x menos 1 al cuadrado. Aquí hay que operar. 2x por x, 2x cuadrado. 2x por menos 1, menos 2x. Menos x al cuadrado. Partido de x menos 1 al cuadrado. Luego la derivada queda x al cuadrado menos 2x partido de x menos 1 al cuadrado. En las funciones racionales, cuando tú las derivas, conviene dejar el denominador sin desarrollar. Sobre todo pues, si tenemos que volver a derivar cuando calculemos la segunda derivada, es muy importante que esto esté así sin desarrollar y luego os contaré por qué, ¿vale? Bueno, ahora lo que habría que hacer es coger la derivada y igualarla a 0. Entonces, si yo igualo la derivada a 0 para hallar los máximos y mínimos, esto pasa aquí multiplicando y queda se va, al subir ahí multiplicando se va, y entonces me queda x cuadrado menos 2x igual a 0, que esto pues tiene dos soluciones. Si yo saco factor común de x, me queda x por x menos 2 igual a 0, y aquí salen dos soluciones, x igual a 0 y x igual a 2. A la hora de analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, tengo que tener en cuenta
el punto donde se anula el dominio, es decir, el 1, y luego el 0 y el 2. Voy a borrar aquí para hacer los intervalos de crecimiento y decrecimiento más claramente. Entonces, yo tengo aquí 0, 1, 2, y tengo por tanto que analizar 4 intervalos, este, de menos infinito a 0, de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a infinito. En cada uno de esos intervalos voy a tomar un representante. Aquí voy a tomar menos 1, aquí voy a tomar 0,5, aquí voy a tomar 1,5 y aquí voy a tomar 3. Voy a sustituir estos puntos en la derivada de la función. Que voy a escribir aquí. Y lo que me interesa es saber el signo que tienen la derivada cuando sustituyo estos puntos. Si el signo, por ejemplo, cuando x meto menos 1 es positivo, significa que la función está creciendo en todo el intervalo que va de menos infinito a 0. Si fuera negativo es que está decreciendo. Entonces, concluimos ahí y seguimos. f de prima de menos 1. Sustituyo menos 1 aquí. Aquí realmente no es necesario hacer toda la cuenta porque lo que me interesa es el signo. Pero bueno, menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1 partido de menos 1 al cuadrado. Lo de arriba es todo positivo porque esto es positivo, este menos por menos es más y queda 3. Lo de abajo queda 4, entonces es mayor que 0. Luego la función f de x crece en menos infinito a 0, ¿vale? He calculado el signo, cuando x tiende a menos 1 me sale el signo positivo, con lo cual la función es creciente en ese intervalo. f' de 0,5, igual, no es necesario hacer todas las cuentas, como ya os digo, porque a mí lo único que me interesa aquí es ver el signo. Entonces, si yo meto 0,5, aquí queda, abajo va a quedar positivo, porque esto es una cosa que está elevada al cuadrado y algo al cuadrado es siempre positivo. Y arriba me queda 0,5 al cuadrado menos 2 por 0,5. Bueno, aquí conviene saber quién gana. O sea, si esto es mayor que esto, para ver si la resta es negativa o positiva. Pero 0,5 al cuadrado es 0,25. Y 2 por 0,5 es 1. Luego queda 0,25 menos 1, partido de algo positivo. Con lo cual es negativo arriba, positivo abajo, menor que 0, f de x decrece en 0, 1. Como os digo, no es necesario hacer todas las cuentas, sino saber bien el signo que tiene la función o la derivada de la función en estos puntos. Siguiente, f' de x es igual a 1,5. Sustituyo 1,5 y me queda 1,5 al cuadrado menos 2 por 1,5 partido de 1,5 menos 1 y todo ello al cuadrado. Lo de abajo es siempre positivo, lo de arriba me queda 1,5 al cuadrado, que es 2,25. Menos 3 partido de positivo, luego vuelve a quedar negativo arriba y positivo abajo, luego f decrece en 1, 2. Y por último, si yo hago f' de 3, pues cuando yo sustituyo 3 ahí, me queda 3 al cuadrado 9 menos 6, 3. Partido de 3 menos 1, 2, 3 cuartos otra vez, que vuelve a ser mayor que 0, luego f crece en el intervalo que va de 2 a infinito. Es decir, aquí la función decrece, aquí decrece, decrece y crece.
El 1 es un punto que no pertenece al dominio, es donde está la asíntota, ahí no hay nada que calcular, pero en 0 y en 2 ocurre lo siguiente, antes la función crece y después la función decrece, luego aquí tengo un máximo, y en el 2 ocurre al contrario, antes la función decrece y después crece, luego ahí tengo un mínimo. Tendría que calcularle las ordenadas tanto al 0 como al 2 para saber a qué altura está cuando lo dibuje. Entonces voy a hacer eso. F de 0 ya lo calculamos antes porque era un punto de corte y me salía 0, luego tengo un máximo en 0, 0. F de 2 lo calculo, me queda 2 al cuadrado 4, 4 partido de 1 es 4, tengo un mínimo en 2, 4. Aquí se me ocurre la siguiente pregunta, ¿cómo es posible que el máximo esté más abajo que el mínimo? Pensarlo de aquí al final del vídeo a ver por qué eso es así. ¿Por qué puede ocurrir que un mínimo esté más alto, ¿no? El mínimo está más alto que el máximo, eso es raro, ¿no? ¿Cómo es posible que eso sea así? Bueno, el misterio lo resolvemos al final cuando representemos la función. Ya habría terminado los intervalos de crecimiento y los máximos y mínimos con estas cuentas. Ahora vamos a hacer la curvatura. Para calcular la curvatura tenemos que calcular la segunda derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Yo tengo la derivada, que es esto, y voy a tener que aplicar la regla que aplicamos antes para derivarla. Entonces, la segunda derivada es derivada del primero, que es 2x menos 2. Aquí muy importante poner paréntesis, porque si no me equivocaré. 2x menos 2 por el segundo sin derivar, que es x menos 1 al cuadrado. ¿Vale? Esto es importante no desarrollarlo, dejarlo así. Menos el primero sin derivar, x al cuadrado menos 2x, por la derivada de esto. Vamos a ver, aquí tengo una función al cuadrado. Cuando yo derivo una función al cuadrado es bajo el 2, por esto elevado a 1, por la derivada de la base, que es x menos 1, la derivada de x menos 1 es 1. Y ahora quedaría todo partido de x menos 1 al cuadrado, es decir, x menos 1 a la cuarta. Bueno, y aquí es el truco, lo más importante es tener en cuenta lo siguiente. En vez de desarrollar esto y multiplicar aquí y multiplicar todo esto, me tengo que dar cuenta que esto y esto es común en ambos sumandos, o restandos, en esta ocasión, en ambos términos, ¿no? Entonces voy a sacar factor común de esto y lo voy a simplificar con uno de los de aquí abajo. Y entonces la cuenta queda mucho más sencilla y las operaciones que tenga que hacer después, pues también. Me va a quedar x menos 1. Saco factor común, aquí lo tengo elevado a 2, aquí lo tengo elevado a 1, pues lo saco factor común elevado a 1. Y aquí me queda 2x menos 2 por x menos 1 menos x al cuadrado menos 2x por 2. Y cierro el corchete, partido todo de x menos 1 a la cuarta. Ahora, esto se me va con esto y aquí queda al cubo. Y resuelvo en el numerador y queda 2x al cuadrado menos 2x más 2. Y ahora esto por esto, menos 2x al cuadrado, cuidado con este menos de delante, y esto por esto, más 4x, partido todo ello de x menos 1 al cubo. Entonces, 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado, chas, se van. 4x menos 2x, se van.
Y me queda solamente 2 partido de x menos 1 al cubo. Muy importante haber simplificado aquí, porque ahora me queda muy sencilla la segunda derivada. La voy a poner aquí. F' de x es 2 partido de x menos 1 al cubo. Para calcular los intervalos de curvatura y los puntos de inflexión tengo que igualar la segunda derivada a 0. Voy a borrar y lo hacemos. Entonces, cojo la segunda derivada y la igualo a 0. Queda 2 partido de x menos 1 al cubo igual a 0. Esto pasa a ir multiplicando y me queda 2 igual a 0. Pero 2 no es igual que 0. No es lo mismo tener 2 amigos que ninguno. No son muchos amigos en ningún caso, pero es preferible tener 2. Entonces, aquí significa que no hay ningún punto que haga 0. O sea, esto no se puede cumplir. Esto no se va a cumplir. La segunda derivada nunca va a ser igual a 0, con lo cual no hay puntos de inflexión. ¿Qué queda por calcular? Pues queda por calcular los intervalos de curvatura. Entonces vuelvo a tomar dos intervalos divididos por donde está la asíntota de menos infinito a 1 y de 1 a infinito. Y los voy a sustituir, voy a tomar un representante de cada uno. Aquí voy a tomar el 0 y aquí voy a tomar el 2 y voy a sustituir en la segunda derivada. F' de 0 es 2 partido de menos 1 al cubo, que es menos 1, entonces es negativa. Esto significa que en el intervalo que hay de menos infinito a 1, la función es así, que esto lo solemos llamar convexo, aunque depende de los autores. Luego, en menos infinito 1. Y ahora hacemos f' de 2 y queda 2 partido de 2 menos 1, que es 1, 1 al cubo 1, luego 2 mayor que 0, y eso es que es cóncava en 1 a infinito. Ya hemos hallado los intervalos de curvatura. La dificultad en la curvatura aquí está en calcular la derivada bien, sin equivocarme. Una vez que la he calculado, luego ha resultado todo mucho más fácil. Y ahora ya solo nos queda representar. Bueno, para representar la función voy a recapitular algunos de los datos y de los intervalos. Teníamos que hay una asíntota vertical en x igual a 1, una asíntota oblicua en y igual a x más 1. El signo de la función era negativo de menos infinito a 0, negativo de 0 a 1 y positivo de 1 a infinito. Los intervalos de crecimiento es crecimiento de menos infinito a 0, decrecimiento de 0 a 1, decrecimiento de 1 a 2 y crecimiento de 2 a infinito. Los intervalos de curvatura era convexa de menos infinito a 1 y cóncava de 1 a infinito. Luego teníamos un máximo, en 0, 0 y un mínimo en 2, 4, lo cual era un poco misterioso. Y con esto podemos representarla. Entonces, vamos a hacer los ejes. Aquí la función tiene una asíntota. Este punto es el único punto de corte, el 0, 0, y además es el máximo de la función. Aquí en 2 la función tiene un mínimo. Y luego me falta representar la asíntota oblicua, que es la recta igual a x más 1. Vamos a dar algún valor, algún punto para representar la recta. Cuando x vale 0 y vale 1, cuando x vale 1 y vale 2, luego será una recta que va así.
Y ya con todos estos datos podemos representar mi función. Vale, la función cuando x tiende a menos infinito viene pegada a la asíntota. ¿Vale? Además va creciendo, luego voy creciendo, creceré hasta el máximo que tengo aquí, siempre por debajo del eje x porque el signo es negativo. Luego voy creciendo hasta el máximo. Ahora la función tiene que decrecer y me tengo que acercar a la asíntota, y yo cuando vi las asíntotas verticales vi que el límite cuando x tendía a 1 por la izquierda era menos infinito. Luego la función llega a su máximo y baja para allí. Luego, la función después del 1 sigue decreciendo, luego viene aquí del infinito, llega al mínimo, que es este, y ahora empieza a crecer y se va pegando a la asíntota. Esta es la razón por la cual el mínimo está más alto que el máximo, porque hay una asíntota en medio que me corta la continuidad de la función, con lo cual la función sube hasta un máximo, luego baja a menos infinito, y luego hay un salto en la continuidad de la función, viene de más infinito, baja hasta aquí, hasta el mínimo, y sube y se vuelve a pegar a la asíntota. Tanto cuando voy a infinito como voy a menos infinito, la función se me va pegando a esta línea de puntos roja, que es mi asíntota oblicua, igual a x más 1. Con esto hemos terminado esta función, espero que se haya comprendido todo bien, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.